Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy os voy a contar cuál es mi sistema de almacenamiento con orden y sin pérdida de recursos para clase. Así que, si este vídeo te interesa, no lo dudes. Suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. Uno de mis grandes problemas es cuando encuentro un recurso para clase que me gusta, pero que no voy a usar en ese momento, o bien porque no estoy en esa parte del temario, o bien porque no doy ese curso este año y digo, ah, qué bien, lo voy a guardar para después. ¿Y qué pasa después? Pues que nunca hay después. No, lo guardas y te olvidas y entonces pues no sirve. Entonces, desde hace... Esto es un sistema que he ido mejorando, pero que la verdad es que creo que ya por fines del año pasado está 100%... lo diré, 100% optimizado. Joder, no me salía la palabra. Y utilizo como 3 sistemas dependiendo del... ¿3 sistemas? Sí. Dependiendo del tipo de recurso. Quiero probar una página web, software, app, yo que sé cómo llamar ya las cosas. Y el vídeo dentro de 2 semanas será sobre ello, ahora os contaré. Pero bueno, creo que por fin, bueno, si cuento Notion son 4, ¿vale? Pero creo que por fin he encontrado este sistema que a mí me funciona y lo quería compartir con vosotros porque el problema de almacenar recursos es como general en los profes, que al final almacenas y luego nunca usas nada de lo que tienes. Entonces, vamos a dividir los recursos en 3 categorías. Sí, porque la cuarta es un recordatorio que no es una categoría y ahora la cuento. Entonces, recursos web, páginas web que puedo usar en clase. Los guardo como favoritos, se llaman favoritos, ¿no? No sé, bueno, depende del navegador, pero guardo las páginas en mi navegador, que yo uso pues Safari, pero bueno, pues puede ser Google Chrome o el que sea. Entonces, lo que hago es que primero hago una categoría que es como recursos para mí como profesora, como docente para formarme, y luego otra recursos para clase. Dentro de recursos para clase separo por asignaturas, biología, física y química, pues las asignaturas que yo he ido dando. Y dentro de asignatura separo por nivel. Y luego tengo una carpeta como de varios niveles que son temáticos, por ejemplo, Navidad, Semana Santa, yo qué sé, verano, y así. Y dentro de nivel, pues eso, primero de la ESO, segundo de la biología, tercero de la ESO, cuarto de la ESO, bachillerato total, ¿no? Y dentro incluso puedo hacerlo por temáticas, biología, geología y ecología. Normalmente son las 3 carpetas que voy a encontrar dentro. O sea, voy haciendo como subcarpetas dentro de los favoritos. De modo que al final atino muy bien, o sea, si ya tienes los recursos guardados, esto es un desastre, que fue mi caso. Crear esto me llevó un tiempo, pero fue importante porque así yo rescaté todas esas páginas web que tenía ahí abandonadas y que me han permitido recordarlas y clasificarlas bien. Y luego incluso dentro de materia a veces tengo como prácticas, interactivos, actividades, información para yo luego poder ir más a tiro hecho, ¿de acuerdo? O sea, esas serían como todas las subcarpetas que creo. Y dentro pues están los enlaces a las páginas web que tengo. Esto lo quiero probar a cambiar con una herramienta que se llama Simbaloo, que descubrí cuando me saqué la competencia digital docente. Pero que, por ejemplo, el presidente de mi tribunal lo usaba este verano cuando lo conocí, ¿no? Que yo era la secretaria. Y me pareció muy visual. Entonces, estas mismas carpetas que yo os estoy diciendo de
por niveles, biología, geología, las puedes hacer en el Symbaloo, pero te queda como el icono de la web y creo que puede ser más visual todavía para luego poder rescatar esos recursos. Bueno, eso con respecto a las webs. Ahora, con respecto a los recursos que tengo descargados, tipo PDFs, PowerPoints, exámenes, cosas de Teachers Pay Teachers, todo eso, todo lo que sean archivos de ordenador. Entonces, yo lo que tengo es un pincho que tengo aquí, mi super estuche, es este, y en él tengo guardado todo los materiales. Además tengo 2 copias de seguridad, ¿vale? El disco duro y luego el ordenador de mi despacho. Claro que yo tengo doble cosa aquí, por un lado tengo jefatura y por otro lado tengo docencia, ¿vale? Entonces por eso tengo también despacho y ordenador en el despacho. Pero bueno, si hubiera, por ejemplo, un departamento, que en mi sector no hay, pero eso es otra historia, y hubiera un ordenador en el departamento, pues podría tener cada profesor del departamento un usuario y tenerlos dentro también, ¿vale? Y si no, bueno, y además los tengo en el cloud de Educa Madrid, porque a veces puede pasar que te olvides el pincho en el Insti y quieras sacar recursos en casa y tienes un problema. Entonces también lo tengo todo en el cloud. Hago copias de seguridad semanales a todos sitios. Esta es mi copia original de la que vivo siempre. Si en 3 semanas se me muere el pincho, me muero yo. Pero bueno, no pierdo tanta información, ¿no? Porque yo todos los viernes antes de irme me hago mi copia de seguridad. Entonces dentro del pincho, pues por un lado tengo las carpetas de jefatura, que son iban y vienen, y por otro lado tengo mi carpeta de docencia. Y en docencia hago exactamente la misma clasificación que en las carpetas de los marcadores de favoritos. Primero digo recursos para mí como docente para formarme y luego, si no, ya recursos para clase. Por niveles varios, por temáticas, dentro de los varios Navidad, orientación, tutoría, lo que sea. Y luego primero de la ESO, tercero de la ESO, cuarto, etc. Y luego biología, geología y ecología. Y después dentro sí que tengo presentaciones, exámenes y recursos, ¿no? Por así decirlo. Entonces, pues simplemente cuando voy cogiendo un recurso nuevo o voy creando un recurso nuevo, los voy almacenando en esas carpetas que ya tengo creadas. En esto siempre he sido más como... me faltan las palabras esta noche. Más metódica, ¿vale? Pero sí que es cierto que antes empezaba tema 1, tema 2, tema 3, tema 4 y luego ya no me acordaba de un año para otro cuál era el tema 1, el tema 2, entre cosas porque luego te cambian el temario, el libro, lo que sea. Entonces ahora hago biología, geología y luego en vez de hacer tema 1, tema 2 digo tema nutrición, tema digestivo, tema respiratorio, lo que sea, ¿no? Y así, cambie el libro o no cambie, los recursos están por temática. Entonces prefiero hacerlo así a tema 1, tema 2, tema 3, pero antes lo hacía tema 1, tema 2, tema 3, ¿eh? En el caso de estos 2 recursos, lo interesante es que yo cada agosto, que es cuando programo para el año siguiente, si me sé ya lo que voy a dar, pero claro, spoiler, cuando eres jefe de estudios y has hecho tú el reparto de profesores y tal, y un simulacro de horarios para ver que esto cuadra, de horarios no, de asignación, ¿no? De reparto de carga horaria, pues más o menos sabes lo que vas a dar. Entonces me puedo arriesgar a jugármela un poco en verano a empezar a crear materiales. Porque yo en septiembre no vivo. Entonces, lo que hago yo todos los agostos, porque me programo el curso entero, es ir a mis carpetas y ver qué recursos tengo y repasármelos. Porque para eso he creado esas carpetas con subcarpetas detalladas con temáticas, para que cuando yo diga, venga, este año tengo que dar tal tema y tal tema, pues tenga esos recursos para hacer y cogerlos, o de la web y cogerlos. Después de todos estos años, es el sistema que mejor me va, el que hace que no se me pierdan los recursos y que además que los recursos que tenga estén bien depurados, bien clasificados y no estén repetidos o sean repetitivos. Y luego, por ejemplo, cuando se acerca ahora la Navidad y digo, bueno, ¿qué voy a hacer el día de Navidad con mis alumnos? Pues voy a mirar mi carpeta de Navidad y de ahí tiro.
Así que eso sería para todo lo que sean recursos digitales, ya sean archivos o sean webs. Y luego está el tema de las fotocopias. Esa idea la saqué de una profe que ya no sigo, pues no sé por qué. No la veo en YouTube, ¿qué ha hecho? Se ha ido de profe seguro, como todas. Bueno, os lo pongo, la busco y de camino la busco y os lo pongo. Y el recurso lo saqué de ella y es una carpeta de fundas que no me he traído, entonces lo que haré será que mañana grabaré un poquito cómo va mi carpeta y entonces pues de ahí lo sacaré. Y entonces tengo unas carpetas de estas que tienen fundas de folios de plástico dentro y ahí voy guardando las fotocopias. Tengo una, por ahora llevaba 2 años haciéndolo con una por curso, ¿vale? Entonces tenía como varias fundas, me la dividí la carpeta, empezaba por ejemplo primero por la izquierda y tercero por la derecha y me iba juntando y luego lo que era así como general empecé del medio hacia los lados y así lo iba haciendo y me fue muy bien, porque por ejemplo al segundo año cuando dije ay, que voy a tirar otra vez de este examen, de este recurso, pues dije, el año pasado lo usé, por ejemplo, el móvil este de la atmósfera o de la geosfera que se pegan así como las capas y tal. Digo, pues voy a buscarlo, entonces ya me cogí mi fotocopia y me la volví a hacer. Que a veces es más rápido que tener que ir a buscar el PDF. Este año debo decir que no me he hecho carpeta de fundas con fotocopias nuevas. Porque en bachillerato no estoy usando apenas material en papel y en tercero de la ESO la verdad es que tampoco, que casi todo lo que uso es más para primerillo. Y los exámenes, como ya los tengo bien clasificados, tiro de los exámenes que ya tengo en PDF, no tiro de una copia. Sí que es cierto que siempre cuando ya hago los exámenes me dejo una copia, pues si alguien no hace ese día el examen o lo que sea, luego ya lo tengo hecha, ¿no? Entonces, bueno, pues en teoría no tengo que hacer más fotocopias y para las recuperaciones pues ya veré, por ahora van bien. Bueno, no. Pero queda para eso. Entonces, este año no me he hecho nueva carpeta de fotocopias porque no estoy tirando tanto de ellas. Sí que creo que si el año que viene volviera a tirar de carpeta de fotocopias, lo que haría sería crear una de esas carpetas por niveles. Dedicaría una hora, una tarde, me traería las carpetas a casa, sacaría todas las fotocopias, las ordenaría por niveles y por temáticas, le pondría un post-it, una pegatina o lo que fuera a la funda y haría una carpeta para primero, una carpeta para tercero, una carpeta para cuarto, así. Y las clasificaría de este modo, de modo que cuando yo quiera, y pues igual que con los archivos, iría a la funda y tal. Os pondré un vídeo aquí de cómo tengo las carpetas de fundas ahora y la verdad es que con este sistema de esta chica, que no me acuerdo cómo se llama, es como mejor me ha ido con las fotocopias y no las he perdido ni he olvidado de un año para otro. Y este año, que en algún momento he tirado de fotocopias del año pasado, pues he ido a la carpeta del año pasado, he dicho en qué nivel estaban y he buscado y las he encontrado bien rápido. Así que la verdad es que pues muy bien. Y esos son los 3 sistemas que estoy usando. Para webs, para archivos digitales y para fotocopias. Y creo que voy a seguir usando. Como os digo, probablemente no este año, pero el año que viene si vuelvo a tirar de fotocopias, retome lo de ordenar las carpetas y probablemente ese sea mi sistema ideal. Y ahora, imaginaos que tengo un recurso que no es para un día así como Navidad, sino que a lo mejor es para el Día Mundial del Agua o una efeméride similar. Y creo, o sé, que se me va a olvidar que lo tengo porque la vida no me da. Entonces ahí entra en juego mi Notion. Sabéis que hace tiempo, bueno, el vídeo de la agenda lo tengo por aquí, hace tiempo me cambié a Notion como agenda. Nunca he vuelto atrás porque antes siempre era como agenda digital, agenda en papel, agenda digital, agenda en papel y nunca me terminaba de convencer. Ya llevo 2 cursos con Notion, soy feliz. Y tengo mi calendario personal en Apple, pero luego tengo mi calendario como de aula en Notion. Y entonces ahí sería donde yo apuntaría, acuérdate que tienes tal recurso para tal día. Entonces como yo programo los domingos, pues me lo pondría un domingo y así lo vería la semana antes de la semana del recurso, para que me dé tiempo a prepararlo.
Así que Notion no es que sea una herramienta de almacenamiento de recursos, pero me puede permitir ordenar recursos para que no se me olviden. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero haber sido como suficientemente clara sin llegar a ser pesada, porque suelo ser pesada. Lo sé, hablo mucho. Pero me gusta que se entienda bien y que quede todo clarito. Cualquier duda, cualquier comentario o sistema que uséis vosotros que yo no haya comentado y que os vaya súper bien y queráis compartir, lo dejáis en los comentarios y por supuesto, nos vemos pronto.